A ver, cuando pensamos en música clásica, nos suelen venir a la cabeza genios muy serios, ¿verdad? Pues, ¿y si uno de sus grandes padres fuera en realidad un maestro de las bromas? Hablamos de Joseph Haydn, un tipo que no solo componía, sino que, ojo, usaba a toda la orquesta para contar chistes. Vamos a meternos de lleno a ver cómo lo hacía. Sí, sí, ¿cómo suena? ¿Cómo se cuenta un chiste con una orquesta? Parece una locura, ¿no? Pero es que esta es la pregunta clave para entender a Haydn. Porque él no se limitaba a componer, no. Él jugaba con las expectativas del público de una forma, bueno, increíblemente ingeniosa. Y la clave de todo esto nos la da él mismo con esta frase: me vi forzado a ser original. O sea, piénsenlo un momento. Este hombre se pasó décadas trabajando bastante aislado para su mecenas, el príncipe Esterházy, lejos de Viena, de París, de todo el meollo musical. Y esa soledad, esa falta de influencias externas, le dio una libertad brutal para experimentar. Como él decía, le obligó a ser original. Así que, vamos a hacer una cosa. Olvidémonos por un momento de esa etiqueta que siempre le ponen de padre de la sinfonía. Suena un poco aburrido, ¿no? Aquí lo que vamos a descubrir es al Haydn innovador, al Haydn bromista, al que se atrevió a meter humor e ingenio en la música que se suponía que era la más seria del mundo. A ver, su carrera fue larguísima. Fíjense, desde 1732 hasta 1809. Pero para lo que nos interesa hoy vamos a centrarnos en dos momentos clave. El primero, en 1772. Todavía está en aquella corte húngara bastante aislado. Y el segundo, casi 20 años después, en 1791, cuando ya es una superestrella, una celebridad en Londres. Son dos mundos completamente distintos y, como veremos, dos bromas musicales geniales. Pero claro, para poder pillar bien los chistes de Haydn, primero hay que entender el manual de instrucciones, por así decirlo. Hay que conocer las reglas de la música de su época. Y es que él las dominaba a la perfección, vamos, se las sabía de memoria. Y precisamente por eso disfrutaba como un enano rompiéndolas delante de todo el público. Pensemos un poco en el contexto. Antes de Haydn, en el barroco, la música era como muy monolítica. Si una pieza empezaba triste, se mantenía triste hasta el final. Pensemos en Vivaldi o en Bach. Pero luego llega el clasicismo, su época, y todo cambia. Ahora la clave es la claridad, el contraste y sobre todo los patrones predecibles. Y es justo ahí, en esos patrones que todo el mundo esperaba, donde Haydn encontró su patio de recreo. Esto es fundamental para entenderlo todo. La música clásica de la época desarrolló una especie de gramática, sí. El público se acostumbró a ella. Sabía qué venía después de qué. Esperaba ciertas estructuras, ciertas resoluciones de acordes. Era casi inconsciente, pero estaba ahí. Y claro, esa previsibilidad, esa expectativa, fue el arma secreta de Haydn, su herramienta para colar todas sus bromas. Venga, vamos al lío. Primer ejemplo. Y este es buenísimo, porque no es solo un chiste musical. Es probablemente una de las protestas laborales más elegantes y cachondas de toda la historia. Hablamos de la sinfonía conocida como La Despedida. La historia detrás es genial. Pónganse en situación. Los músicos de la orquesta llevaban meses encerrados en el Palacio de Verano del Príncipe, un sitio remoto, lejos de sus familias. Estaban hasta las narices, vamos. Así que van y le piden a Haydn, que era su director, que hable con el jefe, que quieren volver a casa. Y Haydn, en lugar de escribir una carta o pedir una reunión, ¿qué hace? Compone una sinfonía. Y la genialidad está en el final. El último movimiento arranca como se esperaba, súper enérgico, un presto. Pero de repente, la música cambia por completo. Se vuelve lenta, melancólica, un adagio. Y entonces ocurre la magia. Uno a uno cada músico termina su parte, apaga la vela de su atril y se pira del escenario. Se va. Hasta que al final solo quedan dos violines tocando bajito. El mensaje no podía ser más claro. Y lo mejor es que el príncipe lo pilló a la primera. Al día siguiente dio la orden. Todo el mundo a casa. Vale, ahora damos un salto en el tiempo. Casi 20 años. Y el escenario es otro. Haydn ya no es un empleado más en una corte aislada. Ahora es una auténtica celebridad en Londres. Una estrella. El público es distinto, hay más competencia, así que el chiste, claro, también tiene que ser diferente. Es que en Londres la cosa iba de otra manera. Era un mercado musical súper competitivo. Haydn tenía que petarlo, tenía que causar una impresión brutal y, por supuesto, llenar las salas de conciertos. Necesitaba un golpe de efecto, algo de lo que todo el mundo hablara al día siguiente, algo que nadie hubiera oído antes. Y aquí es donde despliega su ingenio. En el segundo movimiento de su Sinfonía número 94, presenta un tema encantador, súper simple, casi como una canción de cuna, muy suave, muy tranquilo. Lo tocan los violines de una forma súper delicada.
Y no se queda ahí. Para jugar todavía más con la gente, repite ese mismo tema, pero aún más bajo, casi como un susurro. Es una trampa perfecta. Está literalmente adormeciendo al público, llevándolo a un estado de relajación, de ya sé lo que viene ahora. Una calma total. Y entonces, ¡boom! De la nada más absoluta, ¡zas! Toda la orquesta al completo con los timbales a tope suelta un acorde fortísimo. Un guantazo sonoro diseñado para hacer saltar a cualquiera de la silla. Toda esa calma, toda esa delicadeza rota en 1000 pedazos. Esa, amigos, es la famosa sorpresa. Ahora, la pregunta es, ¿era solo eso? ¿Un simple truco para dar un susto al público? Bueno, aquí es donde mucha gente se queda en la superficie y se malinterpreta la verdadera intención de Haydn. Hay una leyenda muy famosa que dice que lo hizo para despertar a los señores que se quedaban dormidos en los conciertos después de una cena pesada. A ver, la anécdota es divertida y se ha contado 1000 veces, pero la realidad, como casi siempre, es mucho más interesante. Miren, el propio Haydn se lo contó a su biógrafo. Dijo que no era para despertar a nadie. Lo que él quería era, y cito, sorprender al público con algo nuevo. Quería un debut que dejara a todo el mundo con la boca abierta. Y aquí está la clave de todo. El boom no es el final del chiste, es el principio. Después de ese acorde sorpresa, Haydn se pone a desarrollar unas variaciones sobre ese tema tan sencillito que son, de una complejidad y una belleza alucinantes. O sea, la broma es solo la puerta de entrada a una música realmente excepcional. Y ese es, al final, su gran legado. Haydn lo que hizo fue ampliar el diccionario emocional de la música. Demostró que una sinfonía no tenía por qué ser solo bonita o triste o épica. Podía ser ingeniosa, podía ser irónica, podía ser profundamente humana y divertida. Y esa audacia, esa forma de romper el molde, fue la que abrió la puerta a gente como Mozart y, sobre todo, a un joven que venía pisando fuerte, un tal Beethoven, para que exploraran contrastes todavía más bestias. Quién sabe, a lo mejor sin las bromas de Haydn la música de Beethoven no habría sido tan explosiva. Todo esto nos deja con una pregunta en el aire, ¿no? Si al final el genio de Haydn consistía en dominar las reglas para saber exactamente cuándo y cómo romperlas, ¿qué otros grandes artistas, ya sea en la música, la pintura, el cine, lo que sea, han hecho historia precisamente por hacer eso mismo?